Muy buenos días tengan todos ustedes que nos escuchan por esta estación. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa radial, Los Misterios del Reino. Este es su amigo, el pastor Gabriel Villalobos, pastor de la iglesia Chicago Tabernacle, ubicada en el 3737, al oeste de la calle 79, en esta ciudad de Chicago. En este día continuaremos con un nuevo tema, el cual estaremos titulando El misterio de la fe cristiana. Pero queremos primeramente dar la lectura acerca de la parábola del sembrador, donde el Señor dijo a sus discípulos de la siguiente manera: A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Así es como hemos estado analizando algunos de los misterios del reino. Si usted recuerda, nosotros iniciamos este programa con el tema de tradiciones, luego continuamos con el tema del misterio del plan de salvación, y enseguida continuamos con el misterio del bautismo en agua. Pues ahora estaremos ocupándonos en esta enseñanza o en este tema, que será así titulado El misterio de la fe cristiana. Para ello estaremos tomando también una escritura para basar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 1 dice así: Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Muy bien, haciendo énfasis en esto, entonces la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Vea, mi hermano, si es una demostración de lo que no se ve, ¿cómo puede usted demostrar algo que no se ve? Usted le puede decir a una persona: yo puedo ver esto, pero la persona no puede verlo. ¿Por qué? Porque para usted es una revelación espiritual, usted lo puede ver. Usted lo puede entender, en otras palabras. Mientras usted lo puede entender con una mente espiritual, otra persona dice: yo no entiendo nada de lo que usted está hablando. Bueno, es que realmente necesitamos que Dios nos dé una inspiración divina, de que Él nos dé fe, porque fe no es algo que usted tiene, fe es un don de Dios, dice la Biblia. Por gracia sois salvos, pero por medio de la fe. Y esa fe no es algo que usted tiene, dice la Biblia. Dice, esta fe no de vosotros, pues es un don de Dios. Así de que estamos hablando de esta fe cristiana, no de la fe humana que alguien pueda tener. No estamos hablando de una fe humana, donde usted pueda tener fe para hacer milagros o señales o etcétera, sino que estamos hablando de la fe, que es una revelación que proviene de parte del Padre, o sea, de parte de Dios. Recuerden cuando Jesús hizo la pregunta a Pedro y a los otros discípulos, en el capítulo 16 del libro de San Mateo. Él le preguntó a ellos diciendo así: ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Y ellos dijeron: pues unos dicen que tú eres Elías, o Juan el Bautista, o Jeremías, o alguno de los profetas. Pero Jesús dijo: correcto, ellos tienen alguna idea, ellos asumen que yo soy Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento, pero ahora les quiero hacer la pregunta a ustedes. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y luego Pedro entonces habló aquellas palabras cuando dijo así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vea inmediatamente lo que dijo Jesús. Dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca es que voy a edificar a mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra esta revelación. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre revelación espiritual que viene de parte de Dios. Dios tiene que revelarle a usted quién es Jesús. Naturalmente que el día de hoy es muy fácil porque ya está escrito que Él es Jesús el Cristo. Pero en ese día, cuando el Señor Jesús estaba sobre la tierra, la gente no estaba segura quién era Jesús. Como dijimos, la gente decía que era Juan el Bautista, porque Juan el Bautista había sido degollado por Herodes. Ellos pensaban que había resucitado o que tal vez se había encarnado en otro hombre, y decían, pues tal vez es otra vez es Juan el Bautista, reencarnado en este hombre.
Otros decían, no, nosotros pensamos que es tal vez Elías, porque la Biblia dice que Elías vendrá. Dios prometió enviar a Elías otra vez. Otros decían, no, yo pienso que es Jeremías. La gente no sabía realmente, porque en ese día no estaban seguros. Pero Pedro, por inspiración, dijo, tú eres el Cristo. Tú eres aquel de que hablaron todos los profetas del Antiguo Testamento, que un día vendría el Hijo de Dios, vendría el Mesías, para él mismo llegar a ser el sacrificio perfecto que podrá aniquilar el pecado en el ser humano. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos de que somos salvos por gracia, pero por medio de esta revelación que viene de parte de Dios. Dios tiene que revelarle a usted el plan de salvación, mi hermano. Dios tiene que revelarle a usted el bautismo correcto. Dios tiene que revelarle a usted cada cosa que Él desea que usted haga. Mire a usted aún en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento estaba escrito en símbolos. Obras de la ley, como son llamadas. Ellos sacrificaban ciertos animales, ellos celebraban ciertas fiestas cada año, y todos estos eran símbolos que apuntaban a una sola cosa, a la venida del Mesías, a Jesucristo. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo en símbolos. Todos estos sacrificios, todas estas obras de la ley, fueron instituidas por un tiempo hasta la venida de Jesucristo. Pero una vez que el Señor Jesucristo vino, ¿para qué queremos más aquellas obras de la ley? Ya no son necesarias. Ya no necesitamos sacrificar animales. Ya no necesitamos celebrar ciertos rituales, ciertas tradiciones que tenían ellos por ahí. No, porque ya llegó Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y ahora Él mismo va a cumplir las Escrituras. Él mismo va a ser el perfecto cumplimiento de esta revelación que Dios dio a los hombres del Antiguo Testamento, porque era una revelación del plan divino de Dios, de lo que había de venir por delante. Todos los profetas, mi amigo, hablaban de este Mesías, de este Cristo que un día vendría. Todas las cosas hablaban del Mesías. Ellos apuntaban al pueblo al Mesías. Pero la cosa curiosa es de que cuando el Mesías vino sobre la tierra, nosotros pensaríamos que toda la gente lo iba a recibir con gusto. Pero nos damos cuenta que cuando el cumplimiento de la palabra llega, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que algo está aconteciendo sobre la tierra y de que Dios está revelando un acontecimiento que Él prometió traer a la existencia, o sea, traer a acontecer en cierto tiempo. Pues para muchos siguió siendo un misterio quién era Jesús. Nunca hubieran imaginado ellos que era el Salvador del mundo, que era el autor de la vida, porque Pedro dice, si hubieran sabido no lo hubieran crucificado. Ve, para muchos fue un misterio quién era Jesús. Pero Dios entonces le reveló a los discípulos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era la respuesta para traer un cambio a la naturaleza humana del hombre, donde Él pase de muerte a vida. Pedro entendió esto, y nosotros como cristianos estamos basados entonces sobre esta fe, de la cual Jesucristo es el autor y consumador de ella. Por eso, si ustedes se fijan, amigos, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él incluso fue al bautismo para ser bautizado por Juan. Porque en el Antiguo Testamento los animales, cuando los traían para ser sacrificados, o sea, los corderos o los becerros, estos animales tenían que ser sacrificados, pero antes de ser sacrificados tenían que ser lavados. Había un lavacro que estaba en los atrios del templo. Entonces ellos traían, por ejemplo, un cordero, y ese cordero primeramente tenía que ser lavado antes de ser degollado, y luego tomar la sangre y meterla dentro del lugar santísimo. Era un proceso. Pues lógicamente, que ese lavacro donde era lavado este corderito era un tipo de las aguas del bautismo, donde el Cordero de Dios tiene que venir y ser sumergido en agua para cumplir toda justicia, antes de ir al Calvario, para sacrificar su vida y poder entrar al lugar santísimo, allá en el cielo, con su propia sangre para interceder por el ser humano. Todo esto eran tipos solamente. Naturalmente que entonces, Él mismo llevó a cabo estos ritos, pero en su propia vida. Él no traía corderitos, Él mismo se presentó como el Cordero de Dios. Él mismo llegó a ser el sacrificio perfecto. Esto es lo que nosotros creemos, eso es lo que los apóstoles incluso predicaban. Esto llegó a ser conocida como la doctrina de los apóstoles. El plan de redención es una revelación para los creyentes. El plan de redención es el plan de salvación como lo llamamos el día de hoy. Es donde Dios le revela a usted que usted tiene que pasar un proceso de 3 pasos, como mostró en el Antiguo Testamento todos los procesos o todos los procedimientos de los sacrificios de aquellos animales. Todo muestra que había un proceso en la forma que eran sacrificados
en la forma que eran presentados, y Jesús mismo también fue introducido de esa manera por el bautismo en agua. Luego Él se santificó a sí mismo, y luego fue sacrificado para poder entonces derramar su sangre y hacer posible que el Espíritu Santo regresara a los creyentes el día de Pentecostés. Los discípulos mismos fueron enseñados de la misma manera, porque ellos pasaron por el proceso también del lavamiento de sus pecados. Ellos tuvieron también que pasar por el bautismo. Juan los bautizó a ellos. Luego caminaron con Jesús por 3 años y medio para ser santificados por la palabra de Dios. Y finalmente llegó el día cuando Él se levantó, victorioso de entre los muertos, y vino y se encontró con sus discípulos y les dijo: ahora ustedes han pasado por 2 etapas de este proceso. Ahora es necesario que esperen en Jerusalén, y esperen ahí hasta que yo envíe la promesa del Padre. Esta va a ser la propia vida que ha salido de mi sangre, porque en mi sangre estaba la propia vida de Dios. Esto es lo que trae vida eterna al creyente. Esta es la tercera etapa por la cual tiene que pasar un creyente. Entonces ustedes esperen en Jerusalén para que se cumpla esta tercera parte en el proceso del plan de salvación. Ve, todo era un proceso. Cuando nosotros regresamos, por ejemplo, entonces, a las palabras que hemos leído ahí en Hebreos 11:1, donde nos dice lo que es la fe, vemos que en realidad sí es una revelación, porque mire, cada versículo, hablando de aquellos héroes de la fe, nos dicen lo mismo. Dicen que por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ve, por fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano. ¿Por qué? Porque Abel tuvo una revelación de la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios quería que él hiciera. Naturalmente que él tuvo que venir a buscar a Dios en oración, creyendo que Dios le iba a dar la revelación. Sí, Señor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que a Él se allegan, los que a Él se allegan, usted tiene que venir a buscarlo en oración, y usted tiene que creer que Él es galardoneador de los que le buscan. O sea, que Él le va a premiar a usted con la revelación que usted necesita para conocer el plan de Dios para su propia vida. Eso lo quiso Abel y encontró la revelación. Por eso él trajo un corderito, porque Dios le reveló que lo que él necesitaba era un sacrificio que pudiera pararse en lugar de él, como un redentor o un intercesor por su pecado. Naturalmente que el cordero no podía hacer esto, pero era un símbolo que le había sido revelado que esto hablaba o daba a entender que un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual sería el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero eso estaba muchos siglos en el futuro. Abel no sabía cuándo iba a acontecer, pero sí sabía que un día acontecería esto. Y ahora por revelación, entonces él ejecutó este sacrificio mostrándole a Dios que él creía entonces en ese Cordero de Dios que un día vendría y que él ponía su fe en lo que él haría por él. Mientras que su hermano, Caín, él simplemente asumió que, bueno, pues mi mamá comió una manzana tal vez ella tomó del árbol prohibido, yo me imagino que era un manzano, un árbol de manzanas, y si eso sucedió, pues yo voy a traer manzanas. Tal vez él pensó, si a lo mejor no fue manzana, tal vez fueron plátanos, tal vez fueron unas sandías o unos melones, pues voy a traer una canasta llena de diferentes frutas, le voy a atinar. No, mi hermano, nosotros no podemos atinarle, no podemos andar caminando adivinándole. Tenemos que saber realmente cuál fue el problema, qué causó la caída del hombre. Y tenemos que buscar a Dios en oración y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que necesito hacer para ser salvo? Esa era la pregunta de todos en el Nuevo Testamento también. ¿Qué haremos para ser salvos? Tiene que haber un plan, tiene que haber una forma, tiene que haber una idea correcta, tiene que haber algo que podamos hacer para ser salvos. Definitivamente que sí, mi amigo. Sí hay algo que tenemos que hacer, y es un proceso por el cual tenemos que pasar como cristianos. Ve, la salvación no es un acto instantáneo que acontece simplemente en cualquier momentito. No, es un proceso por el cual usted tendrá que pasar. Sin embargo, así como se mira tan sencillo, todavía tiene que ser una revelación espiritual a usted, la fe cristiana. Ahora es muy importante que estamos haciendo énfasis que es una fe cristiana. Usted entiende, ni estamos hablando de la fe personal de alguien, ni estamos hablando de la fe, por decir así, maometana, o de la fe de los musulmanes, o de la fe budista, o de la fe X. Estamos hablando de la fe cristiana, o sea, de los que son llamados cristianos o los que se consideran cristianos, los que están siguiendo las enseñanzas de Jesús. Ellos son los que profesan la fe cristiana,
y por lo tanto reclaman ser cristianos. Pero dijimos también que es un misterio. ¿Y cómo no va a ser un misterio? Porque mire, tenemos tantas diferentes denominaciones dentro del círculo cristiano, y ustedes saben que tenemos diferentes iglesias, unas diferentes a otras, y todas reclaman ser cristianas. Sin embargo, todas ellas tienen ciertas diferencias. Bautizan diferente. Le dicen a usted realmente que el nuevo nacimiento es una idea muy particular que ellos tienen. Usted va a otro lugar y otros dicen, no, no es así, es como nosotros decimos. Y todos tienen ideas del plan de salvación. Todos tienen ideas del nuevo nacimiento. Todos tienen ideas del bautismo en agua. Pero ¿cómo es de que hay tantas ideas dentro del cristianismo? ¿Qué acaso hay diferentes bautismos? ¿Qué acaso hay diferentes formas de nuevos nacimientos? No, mi hermano, recuerde que tenemos una escritura donde el apóstol Pablo dijo así: un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre nuestro. Fíjese, es un Señor. No son dos señores, no son tres. Es un Señor. Es un solo Dios. Es un cuerpo también. No es una iglesia como nosotros pensamos de 4 paredes. Es un cuerpo de creyentes. Un cuerpo universal de creyentes. Un cuerpo y un espíritu, ¿ve? No son 2 espíritus, hermano. Por eso es que el Espíritu Santo y Dios no son 2 espíritus diferentes. Es uno y el mismo espíritu. Por eso Jesús no tuvo 2 padres. Él tuvo un solo padre. ¿Recuerdan que la Biblia declara que Jesús le hablaba a Dios como su padre? Pero cuando él nació, la Biblia dice que el que lo concibió a él en María fue el Espíritu Santo. Lógicamente que entonces el Espíritu Santo lo concibió. Él es su padre entonces. Entonces al cual él llamaba padre, pues lógicamente era el Espíritu Santo que lo concibió, mi hermano. La Biblia dice que no hay 2 espíritus, hay un solo espíritu. Y Dios es espíritu. ¿Qué clase de espíritu? Espíritu Santo. Y de la misma manera, no hay 2 o 3 o 4 o 5 bautismos diferentes, es un solo bautismo. La Biblia misma nos lo declara: un bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo y un bautismo en el Espíritu Santo. No hay confusión en la Biblia, son solamente ideas que a veces los hombres sacan y levantan como tradiciones o como dogmas, y eso confunde al pueblo. Pero recuerden, estamos hablando de la fe o el misterio de la fe cristiana. Esta es una fe. No son 2 fees diferentes, no son 3 fees diferentes, no son 4 ideas diferentes, no son 5 ideas diferentes. Es una sola fe, una sola revelación que Dios da a los creyentes. Como cristianos, todos debemos de tener esta misma fe, o sea, esta misma revelación del plan de redención que Dios instituyó en la Biblia para llevar a cabo a través de su Hijo amado. Sí, Señor, el plan de redención que Dios instituyó en la Biblia es una revelación para el creyente. Porque mire usted en el Antiguo Testamento, todos ellos practicaron los sacrificios de animales, sacrificando becerros, machos cabríos, palominos, tórtolas y toda clase de cosas. Eran símbolos, pero eso no quitaba el pecado del pueblo. Pero Dios lo instituyó como un símbolo hasta que no viniera lo que es perfecto. Y aquellos hombres que vivieron en la antigüedad, ellos por revelación captaron la idea de lo que eso significaba, y por fe, por revelación, entonces ellos llevaban a cabo estos sacrificios. Ya no era por una tradición, por algo que dice, pues todos lo hacen, hagámoslo nosotros también. No, ellos ya lo hacían con una visión diferente. Ellos captaron la idea de lo que significaban esos sacrificios. Y entonces ellos contemplaban en el futuro al Cordero de Dios, y ellos decían: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que un día vendrá Él, y Él mismo me va a redimir. Si estoy en la tumba, Él me levantará victorioso. Yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Pues sí, vea, Abel por fe, por revelación ofreció un sacrificio, lo cual hablaba del Cordero de Dios que vendría como 4000 años más tarde. Pero ya él tenía una revelación de que un día vendría uno que sería el propio Hijo de Dios y que vendría como el Cordero sin mancha y sin arruga para quitar el pecado del mundo. Mientras que Caín no tuvo idea en realidad de lo que venía en el futuro, él simplemente pensó que su madre comió manzanas, que su madre comió alguna otra fruta, y él simplemente pensó que con eso podría pagar el precio de su propia salvación. No, no es así, pero es que no tuvo una fe o no tuvo una revelación. La Biblia dice también que Enoc, él fue traspuesto, dice la Biblia. Dios se lo llevó sin que él viera muerte. ¿Pero cómo fue? ¿Sería porque él tenía mucha fe? No, dice que por fe Enoc fue traspuesto, en otras palabras, por revelación divina.
Dios le reveló a él cómo podía ser traspuesto y salir de esta tierra sin ver muerte. Esto es el tipo de la novia de Cristo que en este último día va a ser raptada sin ver muerte a los que están vivos. Sí, Señor. Pero esto es una revelación también, mi hermano. ¿Cómo nos vamos a ir en el rapto si no sabemos cómo va a acontecer? Usted lo podrá leer en la Biblia, pero eso no le va a dar una revelación. Tiene que en realidad venir de Dios la revelación para que usted sea parte del rapto de esta iglesia. Dice también que Noé, en los días de Noé, este era otro profeta, dice, por fe Noé, siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Se fijó, amigo? Noé por fe recibió el plan de Dios de cómo salvarse juntamente con su casa. Noé recibió de Dios un plan de cómo poder salir y huir de la destrucción que venía sobre la tierra. Él fue advertido por Dios. Vea, él recibió esa fe, esa revelación, y esa le impartió al mundo en su día, pero el mundo no creyó, ¿ve? No es porque no había iglesias en su día, no es porque no había religión, pero a la gente le gusta más la religión, la gente le gusta más las tradiciones, ellos ni siquiera en realidad tienen el interés de buscar qué es el plan de Dios para sus vidas como una revelación espiritual. Ellos deben de tener interés en saber realmente cuál es la voluntad de Dios. Pues así todos estos hombres en el Antiguo Testamento, ellos caminaron por fe, por revelación, y todos miraban hacia el futuro esperando que un día apareciera el Cordero de Dios, el Cristo, el Mesías. Todos los profetas hablaban de ese Mesías que un día vendría. Todos ellos apuntaban al pueblo hacia el futuro diciendo que un día vendría el Hijo de Dios, que un día vendría el Mesías y que él iba a ser el Cordero de Dios, el perfecto sacrificio que daría cumplimiento a todos los sacrificios y rituales que se llevaban a cabo en forma simbólica en el Viejo Testamento. Pero cuando llegó Jesús, mi hermano, entonces cuando él mismo vino y vivió esa vida de cordero sobre la tierra, siendo lavado en las aguas del Jordán por Juan, como un cordero que iba a ser lavado, para luego ser presentado y ser sacrificado para derramar su sangre, para perdón de sus pecados, y luego entonces enviar el Espíritu Santo para que usted pueda recibir esa misma vida que estaba en él y recibir vida eterna en usted. Ve, era un proceso. Y él pasó por ese proceso. Por eso cuando lo completó, él dijo, consumado es. He cumplido la ley. Yo soy el cumplimiento de la ley. He enseñado el camino, he enseñado el proceso. Ahora ustedes mismos enséñenlo también a otros. Por eso cuando se levantó victorioso de la tumba, le dijo a sus discípulos, él vino a ellos y les dijo, todo esto estaba escrito de mí y así se tenía que cumplir. Ahora ustedes han caminado conmigo también. Yo les he enseñado a ustedes que deben ser lavados en el agua del bautismo para perdón de sus pecados. Ustedes deben de caminar y ser santificados por la palabra. Deben de preparar sus vidas para que luego vengan a la tercera etapa, lo cual es recibir el bautismo del Espíritu Santo, el cual yo voy a enviar el día de Pentecostés. Yo voy a enviarlos a vosotros. Yo voy a enviar este Espíritu Santo a ustedes para que reciban vida eterna. Y cuando ustedes lo reciban, ustedes habrán completado el ciclo por el cual todo cristiano debe de pasar. Son 3 etapas. Tiene que pasar por el agua, tiene que pasar por la sangre y tiene que pasar por el Espíritu. Agua, sangre y Espíritu. ¿Se fija? Justificación siendo la primera etapa, santificación siendo la segunda, y el bautismo del Espíritu Santo siendo la tercera etapa de este plan de salvación por el cual el creyente pasa, mi hermano. Es un proceso, es una revelación, y usted debe de poder pasar por ello para que se cumplan en usted las palabras de Jesús, que usted debe de ser nacido del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque Juan dijo, ciertamente yo os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, hablando del Señor Jesús, dijo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ve, la caminata del cristiano empieza con el bautismo en agua, pero tiene que terminar con el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y entre medio de esto hay una caminata, lo cual es llamada la etapa de santificación o de preparación para el creyente. Es un caminar, es un andar por fe, por revelación. Esta es la fe cristiana, esta es la fe de la que estamos hablando, y queremos seguirlo analizando para que usted verdaderamente pueda ver claramente el plan de redención, el plan de salvación que Dios estableció para los cristianos, y esa fe debe ser practicada en su vida y debe ser sostenida como una revelación en la vida de cada cristiano. Y sabemos de que el día de hoy ha habido tanta perversión que la gente en realidad no está llevando a cabo este plan de salvación en sus vidas. Ellos han tomado ciertas ideas diferentes, ellos han tomado ciertas dogmas, ciertas tradiciones que ya no tienen nada que ver con el plan original que Dios instituyó a través de su Hijo amado. Esta es la fe cristiana de la cual estamos hablando, y continuaremos con este tema para seguir adentrándonos un poquito más.
para que usted vaya entendiendo como una revelación personal el misterio de la fe cristiana. Y no solamente vamos a ver esto en los días por delante, vamos a ver cómo esta fe cristiana se fue perdiendo a través de las edades después de que los apóstoles murieron, cómo entraron hombres corruptos para pervertir este camino, esta fe, hasta que llegó a ser una confusión total. Pero Dios también prometió que después de esto Él iba a restaurar la fe original de los apóstoles nuevamente a los creyentes en el día final. Entonces vamos a estar viendo esto a través de estos días. Pero por hoy, le damos gracias que nos escuchó en esta mañana. Que Dios le bendiga, que tenga buenos días, mi hermano. Lo invitamos para que nos escuche una vez más el día de mañana, por esta misma estación de 6:45 a 7:15 de la mañana. Y para más información, visítenos en nuestra página de internet, en el www.losmisteriosdelreino.com. Este ha sido su amigo, el pastor Gabriel Villalobos.